Prender las cámaras, hermanos. Muchas gracias, hermana Leticia. Buenos días, hermanos y hermanas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo se encuentran? Sé que en algunos países el verano, los huracanes están afectando nuestras sociedades, nuestras ciudades, pero confiemos en que nuestro Dios nos ayudará a que no pase a mayores. ¿Sí? Bueno, vamos a retomar nuestro curso de literatura apócrifa y otros cánones, y el énfasis estaría en los evangelios apócrifos, que es la literatura que más se ha investigado, así como también otros textos hablando del Antiguo Testamento, sobre todo los de Qumran, que han ayudado no solamente a conocer más sobre la literatura cristiana, las tradiciones tanto del judaísmo como del cristianismo. Y entonces, como dijo nuestra hermana Leticia, nuestro tema de hoy tiene que ver con eso, con conocer o leer o ver, ¿sí? Algunos evangelios, no todos, sino algunos. Y he elegido los que yo, desde mi punto de vista, considero que serían los más relevantes por su contenido y porque también causa un poquito de inquietud o de curiosidad también para nosotros los creyentes y los cristianos, que ya vamos a mirar cuáles van a ser. Pero antes de pasar de lleno a nuestro tema de hoy, hagamos un recuento de la clase pasada. Si alguien puede decirnos en breves palabras, hacer una síntesis de lo que hablamos la clase pasada, o cuál fue nuestra temática de la clase pasada. Uno por uno, no todos. Ahora no tenemos a nuestro hermano David, su hermano Fidel también. Sí, sí está. Ok, creo que están tímidos ahora. Vamos a, entonces, tímidos y tímidas, a hacer un recuento rápidamente de lo que hablamos la clase pasada. La clase pasada hablamos sobre otros cánones y enfatizamos entonces la- las características o más bien los aspectos que tienen que ver con esto de los otros cánones en el sentido de que ya antes de realizarse un canon eh, más institucionalmente, ya había algunos datos históricos que nos daban a entender que existía un canon por el uso de los libros o el uso de la literatura, tanto en la enseñanza como en la liturgia, o como también para la lectura devocional de las comunidades. Y dentro de esos cánones no solamente estaban los que conocemos como libros canónicos, sino también otro tipo de literatura. Y ese tipo de literatura también circulaba en todos estos contextos donde estaba ubicada la comunidad. Cuando ya empieza a formularse el canon, sabemos que los cristianos, cuando se establece el canon del Antiguo Testamento, los cristianos no aceptan en su totalidad ese canon. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque con la Septuaginta que está presente en los libros deuterocanónicos, también en otras comunidades es aceptado. Es decir, hay como dos. Uno que es del judaísmo, que se considera y que se hace en Yamnia, y otro que se evidencia o que testimonia la Septuaginta. Es decir, los judeocristianos de influencia griega están entonces sobre la base de esta canonización. Entonces ya también a finales del siglo I van a surgir
tendencias e interpretaciones diversas sobre el mensaje de Jesús. Es decir, Jesús ya está haciendo ese evento importante, esa experiencia de transformación que cambia la vida de la comunidad, pero también está haciendo esas tradiciones reescritas, reinterpretadas, y está surgiendo no solamente la literatura canónica, sino también otro tipo de literaturas. Entonces, el mensaje cristiano de Jesús, que es Jesús, entra entonces en contacto con otros movimientos y sobre todo esa interpretación de este mensaje cristiano se hace en el gnosticismo. Entonces empieza a haber toda una literatura sobre esta línea y sobre esta perspectiva. Ya en el siglo IV, cuando está establecido un canon, entonces ya hay, entonces los padres de la iglesia ya están estableciendo una distinción de este tipo de literatura. Literatura no aceptada por el canon y literatura, obviamente, que está siendo usada en otros contextos o por otros grupos, y entonces empieza ya a hablarse de literatura no canónica o literatura apócrifa. ¿Sí? Entonces, esta literatura apócrifa o esta literatura no canónica tiene que ver con eso. Libros que no entraron en la canonización, que empieza en el siglo II. ¿Sí? Y mencionamos entonces algunos de esa literatura, sobre todo los más importantes, hablando de los evangelios, como el papiro Egerton, el papiro Oxyrhynchus, el evangelio de los nazarenos, de los ebionitas y todos estos grupos que están presentes ahí. Y hablamos de manera general de su contenido. Sobre todo, estos evangelios relatan o resaltan aspectos de Jesús que no se encuentran en los evangelios. Pero ahora vamos a mirar más específicamente, de manera general, el contenido, el origen, las opiniones, desde obviamente la investigación bíblica, de algunos evangelios. ¿Sí? También mencionábamos algunas características literarias y semejanzas de estos cuerpos, sobre todo que tienen una semejanza. ¿Por qué? Porque se denominan también evangelios. Al género, sobre la tradición de Jesús, porque también lo mencionan, pero hay sus divergencias en estos evangelios. ¿Sí? Y algunas características del por qué no son aceptados en el canon. Hermano David Palma, porque yo estaba hace rato mencionando a David de España, que siempre nos empieza nuestra clase con una pregunta. Ahora extrañé la pregunta, no está. Profesora, buen día. Buenos días. Pensando en lo que quizás un pequeño paréntesis, ¿no? Tal vez un poco de su opinión y su experiencia en base a la investigación también. La semana pasada pues abordamos el tema de la colección de los canónicos, ¿no? Se habló Así del es. el canon Muratori y todo esto, pero también se habla, aunque no sé hasta qué punto, doctora, se ha quedado ahí el asunto, porque se ha encontrado, ya que mencionó Qumran, en la cueva 7 de Qumran, eh, el jesuita Joseph O'Callaghan eh, encontró un pedacito, según él, de papiro Sí. y no encontraba, según su investigación, no encontraba cómo encajarlo en el Antiguo Testamento porque se suponía que, o se supone, y se cree que todo lo que se encontró en Qumran tiene que ver con el Antiguo Testamento. No hay nada del Nuevo Testamento. Pero este jesuita, investigador y papirólogo, eh, encontró en este pedacito de papiro referencia a Marcos 6, 52 y 53. Y él ha sostenido muy bien, ¿no? Su investigación y todo, pero la tradición y los investigadores más acérrimos, podríamos decir, no quieren aceptarlo. ¿Por qué? Porque sería el asunto de que ya habría un evangelio para el año 50, cuando se dice que Marcos, el más antiguo que se ha encontrado, es del año 70. Entonces,
no sé cuál es su apreciación, doctora, cuál es quizás su opinión con respecto a esto, porque no, muchos aceptan, otros no quieren aceptar. De hecho, son más los que no aceptan que los que quieren aceptar, porque sería desbaratar tal vez algo que se ha dicho y se ha enseñado que el antiguo Evangelio de Marcos es más antiguo del año 70. En este caso, esta investigación sería del año 50, ¿no? ¿Cuál es su apreciación, doctora? Sí. Bueno, algunos lo ponen en el 70, otros lo ponen entre el 65 hasta el 70. La fecha límite de Marcos sería en el 70. En cuanto a la datación de fechas, sabemos que los estudiosos hacen aproximaciones con los recursos o con los elementos científicos que tienen, en este caso, de la arqueología, la papirología, la filología y todo lo demás. Y obviamente la reconstrucción histórica del contexto, del texto o de los textos que se han descubierto. Es posible que haya ya por un lado, yo creo que O'Callaghan tiene sus razones también para pensar en este sentido, que obviamente él es un experto en la crítica textual y también en todo esto que tiene que ver con la papirología. Es posible que a lo mejor su posición tenga algo de razón. ¿En qué sentido? Toda esta literatura que tenemos, uno de los puntos referentes de por qué, en este caso con los evangelios, por qué hay sus semejanzas y también sus divergencias, porque la tradición oral hasta finales del siglo I todavía estaba presente, nuevamente. ¿Por qué? Porque todavía no se limitaba el canon o se limitaba la literatura. Es a partir del siglo II que empieza como que a cerrarse la literatura que debería, en este caso, respaldar y fundamentar la ortodoxia. Entonces, la tradición oral, según los estudiosos, sigue estando presente. Después de la tradición oral está la tradición escrita, y la tradición escrita la empiezan a datar en ese periodo. La otra opinión es que no es Marcos el primer evangelio, sino es Mateo, y un Mateo en arameo, un Mateo en arameo. Y ese Mateo arameo que algunos estudiosos le denominan el evangelio primitivo. Y ese evangelio sí está datado en el año 50 más o menos. Pero cuando hablamos de ese Mateo arameo o ese Mateo primitivo, no sería el Mateo como lo tenemos el griego, más bien el Mateo griego sería el resultado de ese Mateo arameo. Entonces es posible que sea en ese sentido y por esa línea que vaya este autor O'Callaghan. Y más que Marcos sería Mateo. Pero sabemos que también entonces los estudiosos, los teólogos, los biblistas, y en todo este contexto académico, siempre hay opiniones que obviamente van a querer prevalecer y obviamente, como todo buen estudioso y académico, van a tener sus fundamentos para ello. Entonces, en ese sentido, creería yo que es posible que que haya un evangelio mucho más antiguo, pero en este caso no se sabe a ciencia cierta si es el Mateo o si es Marcos, de que los estudiosos hablan de un evangelio primitivo, aún en sus opiniones con respecto a la composición, puede ser, por la tradición escrita. Muy bien, vamos entonces ahora sí a retomar nuestra clase número 4. Y nuestra clase número 4, como ya lo dije, se lleva por título o por tema la textos selectos de los evangelios apócrifos. Y para poder hablar sobre esta temática, vamos a tomar la referencia de este descubrimiento, de este gran bloque
de escritos que se encontraron en Nag Hammadi. Ya lo mencionamos la clase pasada y ahora vamos de este bloque de textos a tomar, ¿sí?, los evangelios que están presentes en este descubrimiento, los textos de Nag Hammadi. Nag Hammadi es el nombre que se le da a este grupo de literatura, ¿sí? Y ahí tenemos entonces que este descubrimiento se va a dar más o menos en el siglo IV. En el siglo IV vamos a hacer un recuento histórico para podernos ubicar en este descubrimiento y por qué. ¿Por qué esta colección? Y también las preguntas, ¿sí? ¿De quién era esta colección? ¿Cuál era el propósito de esta colección? ¿Y quiénes conservaron esta colección? Entonces, en el siglo IV, hablemos del siglo IV después de Cristo, obviamente, no antes de Cristo, sabemos que el cristianismo se implanta como religión del Estado. Después de toda esta persecución que tienen los cristianos, esa persecución a veces tan sangrienta, siglo II, siglo III, en el siglo IV, bueno, la historia nos dice cómo es que pasa a ser entonces el cristianismo la religión del Estado o pasa a ser como esa religión del Imperio Romano que todavía en ese tiempo está teniendo el control o está siendo el gobierno de turno para ese tiempo. Pero sabemos igual que este imperio no se mantuvo unido por mucho tiempo, sino este imperio también se dividió en dos partes o en dos bloques. Y se quedó entonces ya la iglesia cristiana es occidental y la iglesia cristiana oriental, ¿sí? Esta división va a suponer entonces una nueva situación también en el mundo de ese entonces conocido. La producción y el patrimonio escrito, ¿dónde se va a conservar? ¿Dónde se va a quedar? ¿Sí? Ese patrimonio escrito que ya estaba presente en el siglo IV. ¿Por qué? Porque recordemos que siglo II, III, empieza toda esa producción literaria con los padres de la iglesia y también toda esta literatura que ya está presente, no solamente en los evangelios canónicos, sino toda esta literatura que estamos mencionando y que estamos estudiando, porque estos evangelios o esta literatura apócrifa está datada desde el siglo II hasta el siglo IV, V, algunos irían hasta el VI después de Cristo. Entonces, en el siglo II, cuando el cristianismo ya tenía su Biblia y hubo una gran actividad literaria también en este tiempo, como imitación apócrifa, que lo hemos mencionado, como desarrollo teológico también, pero también esta literatura tenía un propósito. ¿Cuál es el propósito de esta literatura? Regular la vida interna de la comunidad, ¿sí? O sea, los teólogos con esta literatura podían no solamente regular, instruir, animar y todos estos aspectos para la comunidad. Tanto los teólogos como los pastores se servían de esta literatura para ello. Entonces, toda esta literatura durante los 3 primeros siglos de persecución del movimiento cristiano no se pudo preservar más que de manera oculta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene esa libertad de poder leer por toda esta persecución que se desató con el Imperio Romano, no solamente de leer, de reunirse y de algunas otras actividades, realizar como comunidad cristiana. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Revisarla, estudiarla, leerla de manera oculta. Y obviamente hubieron personas que hicieron este tipo de trabajo. Un tipo de trabajo de escribir o de transcribir y también entonces organizaron toda esta literatura en colecciones y las conservaron en bibliotecas y sobre todo bibliotecas privadas. Por decirlo, o por hacer un ejemplo, en el periodo de Diocleciano, ¿sí?, se llevó, aparte de la persecución, este emperador hizo una destrucción masiva, no solamente de los escritos que estaban a la vista, sino de todas aquellas bibliotecas que encontraron, obviamente, ocultas, pero bibliotecas de los cristianos.
Esas bibliotecas de los cristianos que conservaban en sus espacios literatura para su culto, como ya dije, para su enseñanza, para sus devocionales o para uso litúrgico, ¿sí? Entonces, hubo una masiva destrucción de estas bibliotecas. Solo algunas colecciones más grandes y esas colecciones o esas bibliotecas alejadas de Roma, como las de Jerusalén, las de Cartago, las de Cesarea, lograron escapar de esta destrucción o de esta persecución que hizo en este caso Diocleciano. David, ¿puede decirnos cuál es su inquietud? Sí, una pregunta. Ya ¿Me está escucha a mí? David Barrul, ya lo extrañábamos. Sí, díganos, David. Una pregunta que le voy a hacer yo a usted. Hasta el siglo II usted ha estado hablando de la persecución de los cristianos, está hablando de ese tema. Pero yo voy a una cosa que también tiene que ver con el siglo II. Las Biblias al principio estaban escritas en latín, cosa, como dicen ellos, lenguas vernáculas. ¿Vale? No, en el siglo II todavía no había una traducción en latín. Las traducciones en latín empiezan a realizarse, las oficiales, sí que conocemos del siglo IV como la Vetus Latina y como la Vulgata Latina. El latín obviamente ya se está hablando, ya se conoce, pero traducciones oficiales y que la iglesia obviamente después va a considerarlas como la palabra de Dios revelada en este idioma va a ser en el siglo IV. Vale, pero el pueblo no sabían todo el mundo leer latín. Exactamente. El idioma todavía en ese tiempo del imperio sigue siendo el griego. Y obviamente en otras regiones sigue siendo el copto, porque estos escritos, esta literatura apócrifa, por lo regular está escrita en copto, traducida al griego. Yo voy El a que tuve griego una, sí, yo voy que tuve una discusión con un cura el otro día y me han censurado. ¿sí? Le dice que el pueblo no estaba capacitado para el latín, que solo estaba capacitado Exactamente. la gente ilustrada, la gente Así es, preparada. así Y me es. dijo él que no, que ya sabía leer el pueblo. Y yo le dije que no, que estaba mintiendo. Y A me ver, cortó. ajá. A ver, creo que tenemos, claro, aún en el pueblo de Israel también había poca gente alfabeta que leía el texto bíblico en hebreo. Recordemos que empieza igual toda una idea, y a veces todavía la tenemos nosotros en este contexto, de que la Biblia es tan sagrada, de que la Biblia es palabra de Dios, que aquel que no la entienda no puede leerla. Por eso transmitimos a veces ese mensaje que a veces la gente del pueblo igual no puede, no quiere o no se atreve a leer la Biblia en este sentido. Lo mismo sucedía en el pueblo de Israel. Había un gran alto índice de analfabetismo y los que obviamente leían y enseñaban el texto bíblico eran aquellos doctos instruidos para ello. En el caso ya hablando del siglo IV y toda la Edad Media, exactamente, quienes leían y enseñaban el texto bíblico son aquellos que entendían perfectamente el latín. Por eso en la historia de los idiomas o de la lingüística se habla de esos periodos. En el latín, por ejemplo, hay ese periodo. El latín clásico, el latín literario, el latín religioso y el latín del pueblo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces unos conceptos o palabras no son entendibles para la gente del pueblo. Recordemos que igual, bueno, hablando de España y en América Latina, todavía hasta los años 50, la escritura en las iglesias se leía en latín. Si la gente no entendía, ya era problema de la gente, pero eso era parte ya de un dogma y de una liturgia, ¿sí? Donde la lectura del texto se hacía en latín. Y aún pasa en el pueblo de Israel. Sabemos que todavía el texto hebreo, el texto bíblico del Antiguo Testamento, se lee en hebreo. Obviamente los que hacen toda esta lectura dan la explicación en el idioma donde se encuentra el pueblo, pero se sigue leyendo el texto en hebreo y aquellos que no entienden el hebreo, no conocen el hebreo,
o no se encuentran en ese contexto hebreo, tienen que esperar a la explicación o al parafraseo de este texto, ya sea en latín o ya sea en hebreo. Es cierto, bueno, a lo mejor el sacerdote o el cura no va a aceptar eso. ¿Por qué? Porque a veces igual la religión se ha convertido en un poder hegemónico, no solamente en este sentido de enseñanza, de lectura, sino también en otros aspectos, podríamos decirlo y entenderlo así. Pero entonces, en el siglo II, el latín todavía no, o no hay una versión latina. Es posible que hubiera a lo mejor otra vez tratados o algunos escritos, pero no hay una versión. Las versiones que ya la historia nos habla, donde empiezan a circular como oficiales, siglo IV después de Cristo. Y una importante es la que hace Jerónimo, la famosa Vulgata Latín. Retomando entonces con este contexto que mencionábamos, toda esta persecución que hace el emperador y que destruye todas estas bibliotecas pequeñas, pero las más grandes y alejadas de Roma se conservan o se salvan. Y entonces, en todo este contexto que hemos mencionado, ya cuando se establece el cristianismo, en el siglo IV, cuando se oficializa el cristianismo, la literatura, este tipo de literatura que en un tiempo atrás fue destruida, en este periodo de oficialización del cristianismo, esta literatura va a alcanzar un impulso todavía mucho más fuerte, no solamente en griego. Aquí, David, ya empieza también el latín, pero estamos hablando del siglo IV en adelante. Empieza a tomar un impulso importante tanto en griego como en latín. Y esta literatura es conocida con la designación de literatura patrística. ¿Sí? Va a haber una inmensa producción literaria religiosa que no va a cesar de crecer hasta las puertas de la Edad Media, o cuando ya la Edad Media empieza a declinar. Ante toda esta literatura, la Iglesia tuvo la necesidad de organizar bibliotecas nuevas. Y entonces las bibliotecas antiguas romanas van a ser absorbidas, van a ser limpiadas y van a ser conservadas como testigos de un pasado antiguo. Es decir, la nueva producción literaria es la que va a ser más vista, más pública, y las bibliotecas o la literatura antigua solamente va a quedarse como un testigo de un pasado antiguo, ¿sí? De un pasado glorioso, ajeno, pagano. Entonces, ya la iglesia, cuando hace este tipo de trabajo, va a disponer espacios, amplios lugares, no solamente para las bibliotecas, sino también lugares de culto. Y en este periodo también empieza todo un movimiento, el famoso movimiento monacato, monacal, cenobítico, las designaciones que se le van a decir, es decir, todo un movimiento ascético. ¿Sí? Las templos, basílicas, monasterios van entonces también a crecer y establecerse estos espacios, no solamente para la lectura, sino también para la producción literaria. En este movimiento del monacato, o ascético, o cenobítico, porque está relacionado, las bibliotecas eran pequeñas colecciones al servicio de la comunidad, de los monjes o de los monasterios. Pero también, a la par de estas bibliotecas pequeñas, hubo grandes bibliotecas que se establecieron en aquel tiempo. Un ejemplo de ellos y que todavía está presente es el monasterio de Santa Catalina, allá en el Sinaí. Ahí es donde se encontraron y donde reposan algunos papiros más importantes, donde se conservan los antiguos manuscritos o textos bíblicos cristianos. En este sentido, es una de las bibliotecas de la ortodoxia cristiana en diferentes lenguas. Como dijimos,
cuando se establece el cristianismo, ¿sí? Dijimos que hay una división. La iglesia oriental, la iglesia occidental. El monaquismo oriental nace al sur de Egipto a comienzos del siglo IV después de Cristo. Y esta es una de las características del monacato o del monaquismo, un rechazo a la cultura urbana, a la ciudad. ¿Por qué? Porque se entendía que todo lo que se hacía en la ciudad, todos esos avances modernos de ese tiempo, estaban afectando no solamente la vida cristiana, espiritual, piadosa, devocional de los creyentes. Entonces surge todo este movimiento como ese rechazo a la cultura urbana. Su propósito era buscar la comunión con Dios, ¿sí? Aspecto que en Occidente también se realizó. Es decir, a la par empieza todo este movimiento en el Oriente como en el Occidente. Entonces, lo que podemos resaltar de este periodo del monacato es que los miembros que querían ser parte de estos monasterios, o si tenían esa vocación de ser monjes, tenían que saber leer, David, tenían que saber leer. El que no sabía leer, obviamente no tenía el ingreso para eso, tenía que saber leer. Lo que es del todo normal, obviamente, en una religión basada en la escritura sagrada, y en este caso saber leer la Biblia. Y ese era una de los requisitos para el ingreso, ¿sí? Saber leer. ¿Por qué? Porque aparte de saber leer, obviamente los maestros que les iban a enseñar, ¿sí? Tenían que entender lo que iban entonces a cumplir, a guardar. ¿Por qué? Porque los maestros después, un monje muy importante como Benito, va a establecer una regla, como se conoce la famosa regla de San Benito. Y esta regla de San Benito, en este periodo del monacato, donde tiene su florecimiento el monacato o el monaquismo, va a establecerse en todos los monasterios. Al inicio solo eran monasterios de varones, después fueron monasterios de mujeres. Hubieron monasterios importantes que obviamente desestabilizaron un poco el gobierno papal, y por eso después hicieron acuerdos. Bueno, también hubo algunos desvíos en ese sentido, pero eso no es el punto. El punto es que este movimiento monacato fue el que conservó, el que distribuyó y el que guardó toda esta tradición del texto escrito. Este modelo del monacato también ya estaba presente en otros grupos, como los movimientos gnósticos del primer siglo del cristianismo. No solamente para interpretar, leer el texto bíblico, sino también ellos tenían como una forma de Biblia, ¿sí? Codificar su Biblia, su texto sagrado, en este caso, los movimientos gnósticos. ¿Cómo nos va a mostrar esta famosa biblioteca de Nag Hammadi? La biblioteca de Nag Hammadi, ¿sí? Entonces, todo este panorama nos lleva a poder entender que estos textos de Nag Hammadi es posible que fueran o pertenecieran o fueran parte de una biblioteca famosa, ¿sí? Estos textos de Nag Hammadi es una colección de 52 tratados recogidos en 13 códices. ¿Dónde está Nag Hammadi? Me preguntará David, que es el curioso de la clase. Nag Hammadi está en Egipto, en el Alto Egipto, ¿sí? Es una biblioteca famosa que se encontró. Colección de 52 tratados recogidos en 13 códices, ¿sí? Estos códices fueron encontrados o fueron libros encuadernados en cuero, ¿sí? La colección fue hallada dentro de una jarra o un jarrón del material de barro, que es el material preciso para esa conservación, por los hermanos camalleros que son Mahumad y Califa Ali Ribut de As-Saman, ¿sí? De la tribu As-Saman. Esta
colección de códices fue encontrada en diciembre del año de 1945. Después se encontraron los rollos del Qumran. Pero estos códices están datados o fechados mucho antes, mucho o una fecha muy atrás, que ya lo vamos a mirar. ¿Sí? Fueron datados en esta, más bien, fueron encontrados en esta fecha, pero datados en el periodo del siglo II, siglo III. Bueno, va a haber diferentes observaciones de esta biblioteca famosa que se encontró en Nag Hammadi. Así es, David. Vamos a poder ayudarte para que estudies teología. Serás un buen teólogo. Y entonces, esta biblioteca famosa o estos códices que se encontraron después de ese descubrimiento, bueno, la historia nos habla de que el descubrimiento de estos textos hubo toda una, como de película, porque hubo hasta muerte por estos famosos códices. Pero no vamos a hacer la película, pueden leer todo esto en algunos libros o en la misma colección de textos de Nag Hammadi. Después de este descubrimiento se han realizado diversas ediciones y traducciones y numerosos estudios sobre estos textos difíciles, porque se consideran textos difíciles en el sentido de que se trata de descifrar su origen y sentido. ¿Por qué? Porque la mayoría de estos textos es desde una perspectiva gnóstica cristiana. Todos estos escritos están en lengua copta, es decir, los 52 tratados están en lengua copta, ¿sí? Ese es su idioma original, pero han sido traducidos al griego y escritos sobre papiro. 6 son duplicados, es decir, 6 se vuelven a realizar y 6 ya eran conocidos por su original en griego o en traducción. 40 textos nuevos que aporta la biblioteca de Nag Hammadi a esta nueva investigación bíblica. Por el afán de conocer cómo llegaron estos textos a aquel lugar, qué relación tiene con los monasterios, ¿por qué? Porque entonces se descubre que donde se descubre, o más bien se llega a la conclusión que donde se descubre esta biblioteca es la región donde se encontraba el monasterio muy famoso de Pacomi, que es otro monje importante en la historia del monacato, de Pacomi, ¿sí? ¿Qué relación entonces tenían estos textos con el monasterio de Pacomi? ¿Quién los tradujo? ¿Quién los encuadernou? ¿Y a quién iban destinados? ¿Y cuál era su finalidad? Estas son las preguntas que todavía no se resuelven y todavía no se dan una opinión tan acertada con respecto a estos textos. Esta biblioteca contiene entonces textos de género bíblico, que los estudiosos lo han identificado como evangelios, hechos, apocalipsis y otros diversos géneros. Otra de las características es que son obras pseudo neoplatónicas, es decir, se habla de la hipostasis de los arconte, que este es un término muy gnóstico, se habla sobre el origen del mundo, la exégesis del alma, la sofía o la sabiduría de Jesucristo, entre otros, es decir, todas estas temáticas que tienen un trasfondo platónico, pero obviamente ha sido influenciado para este contexto de hoy. Entonces, hay toda entonces una corriente filosófica religiosa y estos textos entonces no solamente van a hablarnos de este tipo de género, sino también los textos de Nag Hammadi nos van a descubrir la tremenda lucha del primitivo cristianismo por acercarse a su límite de conocimiento, es decir, el cristianismo que está o que ya está siendo presente, ya se ha desarrollado,
cómo debe de mantener su identidad, cómo debe mantener su conocimiento sobre él en respuesta a otros movimientos que están presentes, en respuesta a esa filosofía del momento que se había desencadenado, o que más bien en todo ese contexto de pensamiento, no solamente religioso, filosófico, gnóstico, cómo el cristianismo va a mantenerse, o cómo el cristianismo dialoga, o cómo el cristianismo, ¿sí?, establece también sus límites doctrinales, teológicos, de práctica, etcétera. Creo que esta situación del mundo de ese tiempo, de la sociedad de ese tiempo, no es muy diferente al contexto que vivimos actualmente o a la época que vivimos actualmente con respecto al tipo de conocimiento, pero ahora en otras formas, ¿sí? Toda la tecnología, toda la inteligencia artificial, cómo todo esto igual nuestra posición como cristianos, cómo el texto bíblico nos hablaría, o nosotros cómo hablaríamos, dialogaríamos, y nuestra posición con respecto a todo este tipo de pensamiento que también está presente en este contexto. Entonces, los códices nos muestran la imagen del cristianismo primitivo y nos recuperan una palabra de verdad insólita que obviamente se puede leerse como herejía, pero también se puede leer como poesía. Es decir, no solamente estos textos nos hablarían de herejía, pero también tiene géneros y tiene aspectos literarios importantes en relación con la literatura cristiana, ¿sí? Así es. El idioma copto es una lengua emparentada con el antiguo egipcio que utiliza el alfabeto copto, en el cual se introdujo en el siglo II. Ajá. Así es. Y esto es del idioma griego, y que el copto sería como una rama del egipcio, y bueno, y toda igual la historia que tiene, en este caso, la lengua egipcia. Y sabemos que en sus inicios se empezó con los famosos jeroglíficos, se fue derivando hasta en una región que se conocía como el copto. Muy bien. ¿Sí? Entonces, Nag Hammadi es una biblioteca gnóstico-cristiana, una biblioteca gnóstico-cristiana, en la cual su importancia radica en que por primera vez se tiene a mano fuentes gnósticas cristianas, judías y griegas. Esta es su importancia, en que por primera vez se tiene a mano fuentes gnósticas cristianas, judías y griegas, que han enriquecido el estudio de las corrientes filosófico-religiosas. Pues esta es la biblioteca Nag Hammadi. Nag Hammadi es al cristianismo, en otras palabras, Nag Hammadi es la que nos ayudaría a entender un poco todo este trasfondo literario del cristianismo. Lo que Qumran sería para el judaísmo. Es decir, Qumran sería todo este aporte literario para entender el judaísmo del periodo intertestamentario. Y en este caso, Nag Hammadi sería toda esta literatura para poder entender todo este trasfondo literario y algunos otros elementos más del cristianismo, ¿sí? Nag Hammadi es la imagen de una palabra que calmó en vano ante sus contemporáneos, en este caso, que ya había como una desesperación en este sentido por la ortodoxia, y Nag Hammadi entonces iluminan el curso de nuestra historia y cultura, en este caso como cristianos. Vamos entonces a mirar la lista de todos estos libros que se encontraron en la biblioteca de Nag Hammadi. Esta lista la he tomado de Manuel Alcalá, déjeme buscar la lista.
de la literatura que se encontró en parece que no la bajé. Ah. Me olvidé bajar la lista, pero al ratito les pongo la lista. Bueno, pero es una lista amplia. Déjenme mencionársela en los textos de Nag Hammadi. Toda esta lista está entonces dividida por códices, ¿sí? Códice, los 13 libros o los códices se componen de los siguientes tratados. Son códices y tratados. Entonces, el códice Jung, ahí tenemos 5 libros, como el apócrifo Libro Secreto de Santiago, el Evangelio de la Verdad, el Tratado sobre la Resurrección o Epístola de Reginia, Tratado Tripartito, Plegaria del Apóstol Pablo, el Códice 2, apócrifo Libro Secreto de Juan, en versión larga, Evangelio de Tomás, Evangelio de Felipe, Hipostasis de los Arcantes, sobre el origen del mundo, exposición sobre el alma, libro de Tomás, el atleta. En el Códice 3 está el apócrifo de Juan, una versión breve, el Evangelio de los egipcios, carta de Eunosto, el bienaventurado, sabiduría de Jesucristo, diálogo del Salvador. Códice 4, apócrifo de Juan, una versión larga, Evangelio de los egipcios. El Códice 5, carta de Eunasto, el bienaventurado, Apocalipsis, revelación de Pablo, primer Apocalipsis de Santiago, segundo Apocalipsis de Santiago, Apocalipsis de Adán. Códice 6, Hechos de Pedro y los 12 apóstoles, el trueno, la mente perfecta, enseñanza autorizada o discurso del soberano, el pensamiento de la gran potencia, Platón, República, discursos sobre la Doada y la Eneada, plegaria de acción de gracias, Asclepio, Códice séptimo, paráfrasis de Sem, segundo tratado del Gran Set, Apocalipsis de Pedro, enseñanza de Silvano, las 3 estelas de Set, Códice octavo, Sostriana, carta de Pedro a Felipe, Códice 9, Melquisedec, el pensamiento de Norea, testimonio de la verdad, Códice 10, Marsanes, Códice 11, la interpretación del conocimiento, exposición valentiniana, más 5 apéndices sobre la unción, el bautismo y la Eucaristía. Códice 12, sentencias de Sexto, fragmentos del Evangelio de la Verdad, fragmentos de procedencia desconocida. Y el Códice 13 tiene el pensamiento trimorfo sobre el origen del mundo y algunos otros temas más. Es decir, en los 3 códices está dividido o tiene una colección de tratados. Voy después a descargar esto y mandárselo por el chat. Entonces, una amplitud de literatura que se encuentra entonces en estas bibliotecas. Pero vamos entonces a mirar, ahora sí, fragmentos de unos textos que considero nuevamente serían los más importantes desde mi punto de vista. Hay un libro, un cuadernillo que se llama así, Biblioteca de Nag Hammadi, y le va a dar el Averbo Divino y le va a dar todo un panorama de cada uno de estos tratados o de estos códices. Vamos a ver entonces el Evangelio copto de Tomás, que está en este texto o en esta biblioteca.
De los 13 códices coptos, no solamente a mí llamó la atención, sino ya a los estudiosos también les llamó la atención este fragmento o este tratado, el Evangelio copto de Tomás. De los 13 códices coptos, llamó la atención un escrito del tercer códice, o que se encuentra en el tercer códice, que es el Evangelio según Tomás, o algunos van a poner el Evangelio copto de Tomás. Dependiendo del autor que hace el análisis, va a poner el título, pero se conoce como el Evangelio según Tomás. Este evangelio causó sensación y algunos llegaron a pensar que se había encontrado un precedente de los 4 evangelios canónicos. Ya lo hablamos hace rato con lo que preguntó David. David nos dijo que no opinábamos de Marcos, como lo que dice O'Callaghan. Ya no solamente estos autores modernos hablan de un evangelio más antiguo que los canónicos, ya en ese tiempo los padres de la iglesia también hacían referencia a un evangelio primitivo, o sea, ya se tenía noticias de un evangelio primitivo, entonces, o de un evangelio de Tomás. En el siglo III ya se entendía que había un evangelio primitivo. Hipólito, que es el que empieza con toda esta opinión, que hace referencia entonces a ese evangelio según Tomás en sus obras. Cuando se realizan las primeras traducciones en lenguas modernas de este evangelio, se va a denominar de esta forma, Evangelio copto de Tomás. Y empieza a haber toda una literatura de traducción, de estudio y de análisis. Pero la primera que se realiza, ya tiene tiempo atrás, nosotros apenas estamos estudiando este evangelio, la primera que se realiza, esta primera traducción a lengua moderna es en el año 1958 y se realiza en alemán. ¿Sí? La primera es una versión alemana en el año 1958. De ahí van a seguir otras traducciones, como la segunda va a ser la francesa en el año 1959, y de ahí le seguirán los otros países, Holanda, en danés, en inglés y obviamente en español. Aunque hay tantas traducciones y estudios de este evangelio, no hay todavía, que se sepa, según los estudiosos, un comentario completo de esta obra. Es decir, algo que nos dé con más precisión qué es lo que quiere comunicar este evangelio y cuál es su relación con los canónicos. Entonces, este evangelio es una colección de 114 dichos o logia de Jesús, puestos en la boca de Jesús. Puestos en la boca de Jesús. Así como los canónicos hacen referencia a Jesús, también en este evangelio está de esta manera presentado los dichos de Jesús. Es una colección, entonces, como ya dijimos, 114 dichos de Jesús. Y en este evangelio va a iniciar con este dicho de Jesús, con esa fórmula. Jesús dijo, y el dicho. O no solamente el dicho parecido a los evangelios canónicos, también va a ser con frases similares. Frases similares. Estos 114 dichos de Jesús o estas logia de Jesús tienen paralelos con los evangelios sinópticos. Aunque algunos otros dichos también no tienen paralelos, sino es un contenido nuevo. Algunos otros dichos contienen parábolas. Los estudiosos, cuando hacen toda esta investigación del evangelio, en relación con otros papiros, llegan a la conclusión de que este evangelio tiene un paralelismo con los evangelios sinópticos. Pero el evangelio de Tomás, aunque hacen toda esta opinión, esta comparación, pero van a decir, o van a igual a concluir, que el evangelio de Tomás está más influido por la gnosis, o por el gnosticismo, pero el gnosticismo del siglo I.
Es decir, ese gnosticismo que ya también los evangelistas como Juan o algunos otros autores estaban combatiendo en sus escritos. Entonces, es claro entonces que el evangelio tiene una profunda relación con los evangelios canónicos o los evangelios sinópticos, en especial con los sinópticos, ¿sí? Pero este evangelio no pudo escribirse tampoco antes de los evangelios canónicos. Es decir, este evangelio tampoco sería un evangelio anterior a los canónicos, sino es posible que sea posterior. ¿Por qué? Porque se está datando más o menos en el siglo IV. Pero obviamente la traducción que se encuentra, pero es bastante claro que este evangelio que se encontró en Nag Hammadi es una traducción copta de un texto precedente en arameo o en griego muy antiguo. Es decir, el texto original estaría datado en el año 150 después de Cristo, perdón, o como ahora lo están poniendo, en el 3 después de Cristo. Copto es el idioma, ¿sí? Que tiene que ver con creo que aquí puso nuestra hermana Amparo en la definición. El idioma copto es una lengua emparentada con el antiguo egipcio que utiliza el alfabeto copto, el cual se introdujo a finales del siglo II. Es una designación del idioma de la región donde se hablaba y del periodo en el cual se habló. Eso es copto, es decir, un espacio geográfico y temporal también. Deriva en este caso sería una derivación del egipcio antiguo. Entonces, derivaría entonces, como ya dijimos, del siglo IV, el original, ahorita sería del copto, perdón, el texto sería del original copto, pero lo que tenemos es una traducción del griego. Pero algunos, como ya mencioné, dirían que sería antes de los evangelios canónicos, otros dirían que no sería antes de los evangelios, sino sería posterior a los evangelios canónicos. ¿Quién es el autor? Bueno, el autor a quien se le atribuye este evangelio, o como lo menciona el mismo evangelio, habla de Dídimo Judas, obra de Dídimo Judas Tomás. Empieza así, estos son los dichos secretos y empieza a mencionar. Ahora, este personaje que hemos mencionado se expresa en Marcos 3:18, Mateo 10:3, Lucas 6:15, Juan 4:5, Hechos 1:13. Y como aquí se menciona, Judas es el nombre auténtico y Tomás sería el sobrenombre, según igual estas citas bíblicas que tenemos aquí. Veamos solamente unas dos citas para tener referencia de lo que decimos. Marcos 3:18 y Mateo 10:3, si alguien quiere darle lectura. Si alguien lo encuentra y quiere darle lectura. Marcos 3:18. Hermano Juan Carlos. Su micrófono, por favor. Voy a decir esto con respeto sin que nadie se sienta mal en los técnicos. Siempre que voy a hablar, que estoy en mute, tengo mucho problema para la reconexión. Dice así el versículo 18. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista. Hasta ahí, profesora. Hasta ahí, sí. Entonces ahí se menciona a Mateo, porque después en el 19 se presenta a Judas, pero como Judas Iscariote. Entonces, el nombre auténtico, bueno, se menciona como Judas aquí en la obra de Dídimo, Judas Tomás.
Judas no sería el nombre, sino su nombre auténtico sería, más bien, Judas sería el nombre auténtico y Tomás sería el sobrenombre. Como se presenta aquí en este Marcos. Bueno, hay especulaciones si sería este Tomás que se está hablando aquí, este discípulo de Jesús, o quién sería ese personaje. Mateo 10:3. Bueno, el 10:3 es parecido también al de Marcos, ¿sí, hermano? Johnny Taveras, levanta su mano. Johnny. Ok. Johnny Tavera, levanta tu manito virtual para que podamos habilitar tu micrófono. Gracias, Leti. Buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días, hermano Johnny. A ver, quisiera entender bien lo que usted está diciendo. Judas, en el escrito de Marcos 3, no es, perdón, Judas en el escrito de Marcos 3 no es Judas, sino Tomás. Eso es lo No, que usted... no, aquí se está mencionando a los dos. Tomás y más adelante se menciona a Judas y menciona a Judas Iscariote. Tomás sería este personaje, o se deduciría que sería este personaje que escribe, pero Judas, como se menciona en este evangelio, obra de Dídimo Judas Tomás. Judas sería el nombre auténtico y Tomás sería el sobrenombre. Pero Este es el mismo Tomás que dijo a los discípulos, si yo no viera los hoyos en sus manos, las heridas, entonces es el mismo Tomás. Es el mismo Tomás que también ese relato que lo menciona Juan. Ajá. Entonces, las opiniones es con respecto a esto. Si es este Tomás de los discípulos o es otro Tomás. Otro Tomás. Bueno, las observaciones de las opiniones sería que es atribuido a este Tomás. ¿Por qué? Porque estas obras en su mayoría no son autografiadas, Ajá. sino se le atribuye a un personaje importante que es posible que sea este personaje que estamos leyendo en los evangelios canónicos. Ok, gracias. Okay. Entonces, en Mateo 10:3 es parecido a lo que nos dice Marcos, ¿sí? Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre, Tadeo. Entonces, algunos textos, como en este caso, sí mencionan el sobrenombre. En otros versículos no lo mencionan, como en este caso de Tomás. Entonces, estas son opiniones con respecto a la autoría que ya se presenta en el mismo evangelio, ¿sí? Pero vamos entonces a mirar esos dichos, esas logias y hacer ese paralelismo o ese cuadro comparativo. Estos mismos dichos que están aquí, los vamos a poner aquí, lo que habla Tomás en relación con Mateo, en relación con Marcos, en relación con Lucas y en relación con Juan. Entonces tenemos el primer dicho. Aquí yo tengo el librito de donde tomé. Y dice ese primer dicho, está toda una lista del librito, de toda una lista de esos dichos con ese mismo paralelismo. Entonces dice el primer dicho, él dijo, ¿a quién se refiere? En este caso, a Jesús. Quien encuentre la interpretación de estas palabras no gustará la muerte. Este dicho no tiene paralelo ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, pero sí en Juan 8:51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Aquí podríamos hacer el análisis o nuestra opinión obviamente desde las palabras en español. Acá dice no gustará y acá dice nunca verá. ¿Podríamos entenderlo como sinónimos? Puede ser. Pero ya lo que estamos mirando aquí es ese
paralelismo en cuanto a los dichos, o esa semejanza en cuanto a los dichos que se mencionan en Tomás y que se mencionan en los sinópticos. Vamos a pedirle a alguno de nuestros hermanos que puedan después leer estas citas para mirar. Si nuestro hermano Juan Carlos puede ser el oficial de Mateo, Johnny de Marcos, y quién está más por ahí. Claudio. Claudio puede ser el oficial de Lucas, y un Cristian, que lo veo ahí atento, puede ser el oficial de Juan, que en este caso serían 2. Entonces vamos con el segundo dicho, que sería en 4b. Otro dicho que menciona, o que se menciona en este evangelio, dice: porque muchos primeros serán postreros y serán uno solo. Este dicho o esta logia sí tiene paralelo en Mateo 19:30, Marcos 10:31 y Lucas 13:30. Entonces vamos a pedirle a nuestros hermanos que asignamos que nos puedan leer esas citas. Las personas asignadas tienen que levantar la manito virtual para Sí, que manténganla ahí levantada correcto. para que Ajá. Hermano Juan Carlos también, la manito levantada. Ok, de esa manera le vamos a aperturar. Ok, un ratito. el hermano Claudio y el hermano Cristo. Ok, Amparo dice, esa diapositiva no No, está en el No material de hoy. está este paralelo, pero sí están los dichos que están aquí. Ajá, muy bien. Omar, habilitar el micrófono de Juan Carlos Rodríguez, por favor. Dice así: pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿Se dan cuenta que hay ese paralelismo? En ese dicho que ya se menciona en el 4b y que está aquí 4b. El anciano de días no durará, aquí está completo el 4, el anciano de días no durará en preguntar al niñito de 7 días sobre el lugar de la vida y vivirá. Ay, y vivirá. Porque muchos primeros serán postreros y serán uno solo. Una frase, una logia, una fórmula, dependiendo de los autores, como mencionan este dicho que está en los labios de Jesús. Marcos 10:31. Ajá, Johnny Omar Tavera. Muy bien. Marcos 10:31 dice así: pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Aquí lo que cambia, lo diferencia es que acá, y serán uno solo. Acá en el texto bíblico dice, y serán postreros. Y Lucas 13:30. Claudio Potov. ¿Ahí? ¿Me escucha? Escuchamos. Ya. Lucas 13:30. Y habrá últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Aquí ya le pone esta versión algo más entendible. Los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Entonces, este dicho sí tiene su paralelo en estos evangelios. En el caso de Juan, no. Vamos con el dicho que se encuentra en el versículo 20. Dijeron los discípulos a Jesús: dinos a qué se parece el rey. Creo que sin necesidad que leamos el texto ya sabemos que es esta. Este dicho sí está presente en los evangelios. Pero vamos a ver qué dice Mateo 13:31. Bueno, estaría hasta el 52, pero solo hay que leer donde se encuentra ese dicho. Marcos 4:30 y 32 y Lucas 13:18 y 19.
que son versículos que hacen referencia a cuando los discípulos le preguntan a Jesús sobre el reino. Muy bien, Omar, por favor, habilitar el micrófono de Juan Carlos Rodríguez, Johnny, Omar, Claudio Puto y David Barrul. Adelante. Profesora, disculpe, ¿usted me asignó otro adicional? ¿Sí? ¿Cuál es el otro? Y disculpe los inconvenientes a los compañeros también. Mateo 13. 13, 31 al 52. Ya le digo cuál es la cita más específica que pueda leer. Leamos el 44. Ok. Dice así. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Por qué tengo todos estos versículos ahí, del 31 al 52? Porque si leemos atentamente todo este pasaje, Jesús está respondiendo a esa pregunta que está presente ahí. Dinos a qué se parece el reino. El 44 que leyó nuestro hermano Juan dice, además el reino de los cielos es semejante. El 45, perdón, también el reino de los cielos es semejante. 47, asimismo el reino de los cielos es semejante. Entonces, el dicho o más bien, el paralelismo tiene que ver de que Jesús está respondiendo a qué es semejante o a qué se parece el reino, la pregunta que le hacen sus discípulos. Marcos 4, 30 al 32. Muy bien. Dice así. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O a qué o con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Sí? En este sentido, en Marcos, nuevamente, quien responde o quien se hace esa pregunta o quien hace esa comparación es Jesús, no los discípulos le preguntan, sino más bien, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Entonces ya empieza a explicar en el símbolo de la semilla, ¿a qué se parece el reino? Y Lucas 13, 18 y 19. Leo. Jesús les dijo entonces, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre tomó y plantó en su huerta. Esta creció, se convirtió en un árbol y los pájaros del cielo fueron a anidar en sus ramas. Bueno, Marcos y Lucas se parecen. Mateo sí se aleja un poquito en su explicación. Bueno, y aquí también ya nos daría este testimonio de lo que los estudiosos hablan, ¿no? La fuente que tomaría Marcos y Lucas para este relato. Y vamos con el siguiente dicho, el 38. Dijo Jesús, muchas veces habéis deseado escuchar. Muchas veces habéis deseado escuchar. Tenemos en Mateo 13, 17, en Marcos no hay, en Lucas sí tenemos, y aquí también tenemos en Juan. ¿Sí? Dice así, el 17 de Mateo, capítulo 13.
porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Voy a complementar el dicho para poder entender. Dijo Jesús, muchas veces habéis deseado escuchar estas palabras que os digo y no tenéis alguien de quien escucharlas. Vendrán días en que me busquéis y no me encontraréis. Igual, parecido entonces en el 17. Vamos a Lucas 10:24. Lucas 10:24. Y yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Entonces, en esos términos también se encuentra esta cita de Lucas. Y Juan. Buenos días. Juan 7:34. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces, es de unos cuantos dichos. Tenemos varios, como ya dijimos, 114, algunos tienen relación con los canónicos, otros son nuevos y otros hacen referencia a las parábolas, hacen referencia a otras palabras o enseñanzas de Jesús. Tenemos aquí algunas preguntas sobre esto en este evangelio. Está uno por aquí. Son las únicas coincidencias, y si así fuera, por esto podría dársele alguna autoridad e importancia, y creo que va por más abajo, nuestro amigo hermano Fidel, que ya lo extrañábamos con las preguntas. Además de ser apócrifo, este evangelio es pseudoepígrafe, ya que fue escrito después de los canónicos. Cabe la posibilidad de haber sido copiado de estos por alguien que no es precisamente Tomás. Sí, vamos a seguir hablando sobre este evangelio para entonces posiblemente responder en esta exposición estas preguntas. Estas preguntas del evangelio de Tomás. Entonces ya vimos ese paralelismo que se tiene, y claro, esto lleva entonces a los estudiosos a hablar sobre esa dependencia literaria. Algunos van a opinar la dependencia literaria de los canónicos en Tomás, otros de Tomás con los canónicos, pero ya vamos a llegar a la conclusión con esto antes de poder mencionar algunos aspectos más de este evangelio. La teología del evangelio, como ya vimos, tiene paralelismo con los dichos de Jesús, pero como ya también lo mencionamos, más su línea es del gnosticismo. Entonces, aquí tenemos estos dichos sapienciales que menciona Tomás. Pero en cuanto a la teología, como ya lo vimos aquí, carece el evangelio de los nombres de Dios y del Espíritu Santo. En el evangelio no vamos a encontrar los nombres de Dios y del Espíritu Santo. Este es un fuerte contraste con los canónicos. No aparecen sino una vez cada uno y citados de forma indirecta, es decir, no de forma directa. Tampoco este evangelio va a tener una explicación tan directa con respecto de la Trinidad. Ese ya es un cambio, por ejemplo, o una característica en cuanto a su teología. Lo que sí vamos a mirar aquí es que en el evangelio de Tomás, Jesús aparece como el viviente, ¿sí? Ya no lo va a hablar como el resucitado, sino como el viviente. Esta palabra viviente es posible que tenga alusión al resucitado. ¿Sí? Y
Otra de las características que va por esta línea gnóstica es que confía una revelación especial a Tomás como el discípulo preferido. Creo que esta es la constante en los evangelios apócrifos. Tanto María, tanto Judas, tanto Pedro, serían como los discípulos preferidos a quienes Jesús les confía una revelación especial, y es por eso que esa revelación especial la ponen por escrito en sus obras. Se presenta como revelador. El Evangelio presenta a Jesús como revelador más que redentor. ¿Revelador de qué? De un conocimiento, y nuevamente aquí va por la línea gnóstica, de un conocimiento que alcanza la liberación, ¿sí? Y también en el Evangelio no se va a explicar la relación con el Padre. Ahora, el núcleo doctrinal que se va a dejar ver en la mayoría de estos dichos que presenta el Evangelio es el reino del Padre, no tanto el reino de Dios o de los cielos, sino el reino del Padre. Esta fórmula se va a repetir varias ocasiones en el Evangelio y acompañada con otras tres que ahí sí se menciona el reino de los cielos, pero más está el reino del Padre, ¿sí? Y otra que solamente como aquí, dinos en qué se parece el reino, es decir, el reino no va acompañado del adjetivo Padre o de los cielos, sino que estas tres formas de mencionar el reino, reino del Padre, reino de los cielos y reino solamente, ¿sí? A diferencia de los evangelios canónicos, el evangelio de Tomás no va a explicar en qué consiste el reino, aunque igual como en los canónicos va a haber parábolas con respecto al reino, pero nuevamente no va a explicar en qué consiste o cuál es el reino, ¿sí? Igual las parábolas van a ir en la misma tónica que los canónicos, es decir, van a hacer referencia a aspectos de la vida diaria. Entonces aquí ya con estos puntos creo que vemos una diferencia en cuanto a los canónicos y que está respondiendo creo que a su contexto. Podría decir algunos, pero entonces ¿para qué conocemos o para qué queremos saber sobre este evangelio? Entonces, el valor de este evangelio es una literatura antigua, importante, que obviamente tiene su valor. ¿Cuál es su valor? El valor radica en que añade conocimiento de las primeras comunidades cristianas, ¿sí? Añade conocimiento de las primeras comunidades cristianas. Volvemos a repetir, a retomar lo que ya hemos dicho en clases anteriores, el tema de la canonización. Apócrifo en un periodo posterior pasó a ser sinónimo de herético o sinónimo de oculto, de secreto. Pero este evangelio, como ya lo mencionamos, se leía en comunidades cristianas, en este caso, el primer, segundo siglo, tercer siglo, cristianas, pero ya con una fuerte influencia o un fuerte acento gnóstico. Entonces, comunidades donde el canon todavía no está presente y esta literatura todavía es parte de la lectura y de la enseñanza de estas comunidades, de esta región. Es posible que ya en Egipto, si es allá donde se encontró. Y si no es de estas comunidades, es del cristianismo, que como ya mencionamos, porque se encuentra en una región donde los monasterios fueron importantes, se encontraron en este contexto, pues un cristianismo, que es posible que con tendencias gnósticas esta fuera su literatura para su vida cristiana, ¿sí? Entonces, radica entonces en ese conocimiento de la historia de las primeras comunidades cristianas. Tenemos un autor, Bauer, va a decir con respecto a esto que el pluralismo radical del cristianismo primitivo ha servido para aclarar algunos de los temas más polémicos de los sinópticos, como es el contenido apocalíptico y también los primeros pasos del gnosticismo. Es decir, todo esto nos lleva a esta situación que ya lo mencionamos, a todo este pensamiento religioso que está ahí.
Otro autor también referente con respecto a los evangelios canónicos, que es Puig Ramón, va a decir que este evangelio, en cuanto a su valor, refuerza la hipótesis de la fuente Q. ¿Qué es la fuente Q? Ese documento que los estudiosos han dicho que hay un contenido que no está presente en las tradiciones que ya mencionamos, que se escriben como el documento A, documento B, o el evangelio, en este caso primitivo, o Marcos, sino que hay otro material que estaba presente en otra fuente, que en este caso sería la Q. Entonces, este evangelio podría reforzar la hipótesis de la fuente Q. Refleja que el periodo más primitivo de la tradición evangélica fue mucho más diversificado de cuánto se podría imaginar antes del descubrimiento de estos documentos o de esta biblioteca, ¿sí? En los grupos que había, ya se consideraban portadores de la tradición de Jesús. Y entonces circulaba toda una multiplicidad de dichos y colecciones de logia difícil de precisar con detalle. En otras palabras, no solamente la comunidad primitiva que nos habla, los canónicos son los portadores de esta tradición, sino otros grupos también consideraban que ellos tenían la tradición y estos documentos o esta biblioteca evidencia eso. Entonces, el Evangelio de Tomás ha revelado un estudio de la transmisión de las palabras de Jesús, antes de que hubiera la síntesis teológica perceptible que se encuentran en los evangelios canónicos, antes de que se cerrara o que se dijera, esto es lo que dijo Jesús con los canónicos, ya estos evangelios hablan de esa multiplicidad, ¿sí? De esta transmisión de las palabras de Jesús. ¿Sí? Pero nuevamente, el acento estaría de perspectiva o de influencia gnóstica del ambiente esotérico de ese tiempo. ¿Sí? Ese ambiente en el que se movía posiblemente el autor o el compilador de estos dichos. Pero para esa comunidad, estos dichos eran autorizados y normativos para sus comunidades. Al igual que los evangelios canónicos, eran normativos, eran autorizados para la iglesia primitiva. ¿Sí? En esto radicaría el valor del texto o del evangelio de Tomás. ¿Sí? No sé si con esto pude responder las preguntas de nuestro hermano Fidel. No creo que le reste valor doctrinal. Volvemos otra vez al punto histórico en el sentido doctrinal para la comunidad que lo tenía como normativo, que lo tenía como autorizado. Para nosotros sí, ¿por qué? Porque ya vimos algunos elementos que no son compatibles con nuestra teología, ni tampoco con nuestra doctrina. Volvemos otra vez al contexto histórico. Todavía no está el canon cerrado, todavía no hay una síntesis teológica cuando esta literatura circula en las comunidades. Es otra vez siglo III, siglo IV, con los famosos concilios que se empieza a poner el marco teológico, el marco doctrinal, trinitario, neumatológico, biblioteológico, eclesiológico, etc. En el Nuevo Testamento ya se ven vistos de eso, pero todavía no hay ese marco doctrinal, teológico. Hay una diversidad, una pluralidad teológica con respecto, en este caso, a Cristo en estas comunidades. Cristo como Hijo de Dios, pero con perspectivas docetas, gnósticas, pero ya con los concilios, ya lo doceta, lo gnóstico, no, porque ya se mira, como dice el texto bíblico, normativo autorizado, y obviamente no se considera ya estas perspectivas como ajustadas a la doctrina o como ajustadas a lo que sería lo teológico, establecido obviamente por los concilios.
y creo que está bien. En este sentido, entonces, creo que no le resta ese valor doctrinal para, otra vez, la comunidad, sino para nosotros es posible. Hay que mirar, entonces, creo yo, desde este sentido, hay que mirar a estos textos, como lo mencioné, su valor histórico, su valor de darnos el testimonio de toda esta tradición evangélica rica, variada, pero que obviamente después se limita a lo que tenemos ya en los evangelios canónicos. Hermano Cristian. Sí tengo una consulta. No me quedó muy claro cómo es que debemos tomar estos dichos al momento de leerlos nosotros, porque en total dijo que son algo de 114. Entonces, como todavía, bueno, en mi caso no los he leído, no sé exactamente qué tipo de dichos son o si contradice algunas cosas que dice la Biblia. En todo caso, lo que yo pienso, ¿no? Es que el autor de este Evangelio copto de Tomás, si asevera que son dichos de Jesús, entonces lo está tomando también como palabra de Dios, al igual que nosotros conocemos ahora la Biblia, ¿no? Entonces, Para esa comunidad, sí, es palabra revelada a Tomás. Y esta comunidad que era su evangelio normativo autorizado es entendido como palabra de Dios. Nuevamente, pero, sí, disculpe, no me... tenemos una literatura amplia, pero dentro de esa literatura amplia, cuando hay este evento canónico, cuando hay este ya evento normativo autorizado desde el cristianismo, como lo hemos visto, el cristianismo oficial, todo lo que no se ajusta a esto pasa a ser herético o apócrifo. Pero eso no le resta valor de que cuando surgió, cuando estuvieron presentes las comunidades orientales, occidentales, lo conocían y lo consideraban. Ok, pero entonces, ¿estos dichos son reales o en sí no lo son? Porque si toma una parte, entonces el mismo Jesús se contradice. Esto tiene que ver con la tradición nuevamente oral. Creo que en la primera clase hablamos de ese proceso. Los acontecimientos de Jesús, tradición oral, cómo se conserva toda esa experiencia de Jesús, todos esos acontecimientos, tradición escrita y después todo el tema de la canonización. En esta tradición oral, las comunidades conservaron palabras, colecciones de milagros, predicación, parábolas y otras más en el culto, en la misión, en época de persecución, en otros contextos, estas palabras. A alguien o a algunos de esta misma comunidad, seguidores, no solo de la comunidad primitiva, sino aún de la diáspora, fue necesario que esas palabras no se perdieran si no se pusieran por escrito. Todas estas tradiciones que se ponen por escrito son la base para los evangelios canónicos o para la otra literatura. Lo que mencionábamos también, la tradición oral no desapareció, se mantuvo, solamente dio paso a otra tradición que sería la tradición escrita. Porque también tenemos que entender el contexto histórico en donde empieza toda esta difusión escrita. No había copiadora, es decir, se escribía un evangelio y no podías tú difundirlo como en estos momentos, ¿no? Sacas una copia o ahora en PDF y llega hasta China. Para ese tiempo, ¿no? Para ese tiempo se tenía que esperar a otra transcripción o en el lugar se tenía un evangelio y otras literatura. Entonces, esta tradición, ahora la pregunta también sería para todos los que estamos aquí. Aunque se habla de que esa tradición oral, la tradición, el paradidomí que vimos y el paralambano, recibir y transmitir,
era algo importante y valioso que se debería de transmitir íntegramente, pero es posible que se transmitió íntegramente en esa transición de lo oral a lo escrito, cuando pasó, primero, en el sentido de que son del 27 al 30 los acontecimientos. Del 30, digámoslo así, al 33, 34, que los estudiosos ponen la tradición escrita, hasta el 40, ¿cuántos años pasa? Esa tradición escrita, esa tradición oral, perdón, se mantiene intacta, y cuando se pone por escrito, se escribe tal y como es posible entonces que haya elementos teológicos en esa tradición escrita con respecto a la vida y obra de Jesús. Entonces, estas serían algunas opiniones a lo mejor muy académicas, pero entonces igual aquí entraríamos a ese diálogo nuevamente del plan divino, de la voluntad divina en todo este proceso y en toda esta literatura. ¿Cuál es el propósito? ¿O qué nos está mostrando todo esto también con respecto al tema, en el caso del texto bíblico? Creo que también todo esto nos lleva a entender que el texto bíblico, sí, es una literatura, pero no una literatura cualquiera, no una literatura como una literatura clásica, antigua, filosófica, sino que esta literatura también tiene una intervención divina, y creo que ninguna de las literaturas como la Ilíada, por ejemplo, tiene toda esta riqueza de estudio académica y de testimonio de lo que ha pasado. Entonces, son dichos, creo yo, reales, reformulados por el recolector, en este caso Tomás, si se entiende que es Tomás el autor, reformulados, reconstruidos de una tradición que él conoció, de una tradición que a lo mejor él recibió, o de una tradición que también fue un espectador directo. No lo sabemos a ciencia cierta, si fue un espectador directo, si fue un recolector, o si fue algo que él recibió, ¿me entiendes? Así como Lucas dice, él se dio a la tarea de investigar. En este caso, este evangelio no dice cómo, solamente dice dichos de Jesús. Tomás o Judas, yo Dídimo, voy a mostrar los dichos de Jesús. No sé si me expliqué. Cristian. Está bien, muchas gracias por su respuesta. Hay que leerlos, no nos va a hacer nada leerlos y hacer este trabajo comparativo y llegar a nuestras conclusiones teológicas, en este caso, con respecto a estos dichos. ¿Va a compartir, disculpe, los dichos? Sí, creo que no sé si les compartí el libro de Santo Sotero, pero la otra vez creo que lo compartí. Ahí está también todos los evangelios y los dichos también. Bien. Vamos entonces rápidamente, porque ya nos corrió el tiempo, con otro evangelio u otro texto. El Evangelio de María, otro texto interesante e importante que está presente en esta biblioteca, ¿sí? El Códice o el Evangelio de María. ¿Cómo se hace el descubrimiento de este documento y cuál es su proceso que sigue hasta que se publica? Este es parte de un códice que contiene otras obras y que este señor, Reinhardt, compró en el Cairo en el año 1896 en un anticuario que no pudo decirle dónde lo encontró exactamente. Solamente lo vio, lo compró. Cuando le pregunta de dónde lo obtuvo, este señor que se lo vendió no le dice de dónde lo había encontrado exactamente. Lo que pudo decirle, quién se lo había vendido. Y procedía de Acmin. Procedía de Acmin, una antigua ciudad egipcia, es decir, también de esta región donde se encontraron los Nag Hammadi. Esta región o esta ciudad Acmin
llamada Panalópolis en la época helenística. También esta región había contado con varios monasterios pacomiamos. Y pues fue una ciudad que tenía una vida religiosa importante entre sus habitantes y que obviamente ya este periodo de monasterios había declinado en el siglo XII después de Cristo. En una de las tumbas halladas de esta región se hizo entonces famosa esa tumba y esa ciudad porque en ella apareció un documento importante. Aparte de encontrarse el Evangelio de Pedro, también se encontró el Evangelio de María. ¿Sí? El Evangelio de María. Cuando este señor compra este códice, se da cuenta de que es un documento importante y antiguo, un documento valioso, y también se da cuenta de que es un documento escrito en copto saídico, escrito en copto saídico, datado entonces en el siglo V o finales del IV. Técnicamente se conoce como Codex Verolinense 8502 y esta sería la sigla, BG. De esta manera se conoce técnicamente este escrito. En esta ciudad, otro autor, Smith, comenzó a trabajar en una edición crítica. Por circunstancias personales y por otras circunstancias sociales como la Primera Guerra Mundial, no publica su trabajo. Muere sin poder hacer esta publicación de la edición crítica de este texto. Pero más adelante, Till, otro autor, toma el relevo de Smith y al hacer todo el análisis y el estudio nuevo, ya con lo que había hecho Smith, ¿sí? Se da cuenta de que hay nuevos hallazgos en este escrito. Lo publica en la Segunda Guerra Mundial, o después de la Segunda Guerra Mundial, porque igual la Segunda Guerra Mundial no le permite la publicación. En el año 1955 publica esta edición crítica, es decir, un medio siglo después de que se adquiere y aparece este escrito. ¿Qué contiene el códice? En el códice aparece el texto, en el texto al final, ¿cómo se denomina? Evangelio de Mariam. El Evangelio de Mariam. Pero no solamente contiene el Evangelio de María, sino también contiene el Apocalipsis de Juan, la sabiduría de Jesús, los hechos de Pedro, o que también se conoce como el episodio de la hija de Pedro. Entonces, aparte de esto, va a encontrarse estas obras más. Entonces, de acuerdo a las obras, o a las pruebas, más bien, de acuerdo a las pruebas que se hicieron, este texto dataría a finales del siglo IV y principios del siglo V, escrito sobre un papiro, y en este papiro le faltan algunas hojas, de las cuales esas hojas pertenecían al Evangelio de María. Es decir, no está completo este Evangelio. Pero al no estar completo, tampoco afecta la lectura y el entendimiento de lo que habla este Evangelio. Hay otros papiros también del siglo III, escritos en griego, que también contienen el Evangelio de María y que se conocen como papiro Rilans 463 del año 1917 y papiro Oxirrincos 3525 que se publica en el año 1983. Estos dos papiros que mencioné, que también contienen el Evangelio de María, se descubren después de este descubrimiento del Codex Verolinense. Entonces, con respecto al nombre de María, Evangelio de Mariam, Evangelio de María, hay varias opiniones o posiciones con respecto al nombre. Algunos dirán que hace referencia a María Magdalena, otros dirán que no, que hace referencia a María la Madre de Jesús, otros van a decir no, ninguna de las dos, sino que es una figura simbólica que está haciendo referencia
el texto o el escrito. ¿Qué contiene este escrito? ¿Cuál es su contenido de este escrito? El contenido de este escrito va, así como su nombre lo dice, Evangelio de María, va a denominarse de esta forma. ¿Por qué? Porque como ya dije, al final de la obra aparece este término, Mariam, que también este título se encuentra en los papiros que ya les mencioné, que se encontraron después de este códice. Posiciones con respecto al nombre y entonces, ¿qué es lo que nos habla este texto? Los estudiosos obviamente han realizado varios análisis comparativos en los diferentes escritos donde aparece este nombre, no solamente, como ya mencioné, en este, sino en los anteriores, y en especial en los textos apócrifos como Pistis Sofía, Sabiduría de Jesús, en el Evangelio de Tomás, entre otros. Ellos han hecho toda esa comparación para poder determinar a quién se refiere este texto. Pero obviamente no han podido decirnos a ciencia cierta si se refiere a cuál de estas mujeres se refiere. Pero algunos van más por la posición de que este evangelio haría referencia a María Magdalena, ¿sí? Mariam sería María Magdalena. ¿Cuáles son las razones para determinar que sería María Magdalena? Sin duda, su condición de discípula de los primeros momentos y la persona importante en las comunidades de ese tiempo. Tenía autoridad esta mujer para legitimar las posiciones de quienes se veían representados en este escrito. Entonces el Evangelio comienza con las palabras del resucitado a sus discípulos. Entonces, su contenido empieza con palabras del resucitado a sus discípulos. Más parece un diálogo post-resurreccional, es decir, Jesús resucitado dialogando o hablando con sus discípulos. La enseñanza del Salvador versa sobre la materia, el mundo y el pecado. Y en esta relación es que pregunta Pedro. Y también hay consejos del resucitado. Y en este evangelio, a este Jesús se le menciona repetidamente, como está aquí, como Salvador. El Salvador, el Salvador. Aquí sí se menciona a Jesús como el Salvador. Si el Salvador repetidas veces va a mencionar el Salvador. Y también otro de los términos a que va a hacer referencia, el bienaventurado. ¿Sí? Son términos que se repiten en la obra. Dando a entender entonces que el resucitado está hablando, dialogando con sus discípulos. Y aquí tenemos unos fragmentos. Los discípulos se quedan tristes y lloran amargamente porque tienen miedo de ir a los gentiles y predicar el evangelio del reino. Pues preguntan, si no han tenido ninguna consideración con él, ¿cómo la tendrán con nosotros? María les consuela y sus palabras consiguen convertir sus corazones al bien, al recordarles que él les había preparado y les había hecho seres humanos. Ellos comienzan a comentar las palabras del Salvador y Pedro pide a María que le diga palabras del resucitado, que recuerde palabras que ella conozca y ellos no, porque sabe que el Salvador la apreciaba más que a las demás mujeres. La segunda parte es también un diálogo, en este caso de Pedro con Jesús, pero lo que hace Pedro, entonces, afecta en este caso a Leví. Dice, entonces interviene Leví en defensa de María y dice a Pedro, Pedro, siempre fuiste impulsivo, ahora te veo yendo contra una mujer, como si fuera un adversario. Si el Salvador le hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ciertamente, el Salvador la conoce perfectamente, por eso la amó más que a nosotros.
Mejor avergoncémonos y revistámonos del hombre perfecto. Partamos tal como nos los ordenó, sin establecer otro precepto ni otra ley fuera de lo que dijo el Salvador. Bueno, un relato que creo que debe tener un diálogo, una retroalimentación, y aquí, con respecto a María Magdalena, como lo hemos mencionado, tenemos referencias en los evangelios canónicos. Lucas 8:2, 10:39, 42, Juan 11:28, 21 y Marcos 16:9. Pero el tiempo nos ha ganado y vamos a dejar este diálogo y esta retroalimentación para la siguiente clase. Déjenme mirar los últimos comentarios que tenemos aquí. Los judíos tienen una norma étnica de describir lo recibido. En este caso, así es. Ajá. Vamos entonces a dejar hasta aquí para tener esta retroalimentación la próxima clase con este diálogo del Evangelio de María. Y como ya vimos, aquí se le da el protagonismo a María. María sería la discípula preferida de Jesús y no tanto Pedro, Juan o Jacobo, como nos mencionan los canónicos. Hermano Juan Carlos. Profesora, la pregunta es simple. Usted habló de que había enviado un libro del escritor Susan. ¿Se escucha bien? ¿Correcto? ¿Perdón? Usted habló de que había enviado un libro del escritor Susan la semana pasada, ¿correcto? No, Santos Otero. Santos Otero, pero está en la clase porque yo verifiqué, no lo vi, ¿o sí? Le voy a hacer llegar a la hermana Leticia y ella lo puede subir a la... Y también el Evangelio de Tomás, donde están los dichos con esta comparación. Muchas gracias. Para que ella lo suba a la plataforma. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Sigamos disfrutando de esta clase, reflexionando en lo que hemos hablado y traigan sus preguntas para la próxima semana. Que Dios les bendiga. Buena semana. Bueno, igual no se les olvide marcar su asistencia y hacer las tareas en la plataforma. Muchas bendiciones. Muchas gracias, profesora Santa. Vamos a entrar en un tiempo de receso para